Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha tocado el alma. El título ya lo dice todo, emotivo gesto de Halil a Esla que te dejará sin palabras. Y créanme, no es para menos. Vamos a desgranar cada detalle de este momento tan especial que ha conmovido a miles y que estamos seguros de que a ustedes también les llegará al corazón. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse. Es totalmente gratis, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estas historias inspiradoras y, además, activan la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. No sean tímidos, únanse a nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de Halil y Esla. Quizás ya los conozcan, quizás sea la primera vez que escuchan sus nombres. Pero lo que está claro es que este dúo, ya sea en la vida real o en el contexto que los ha unido, ha protagonizado un capítulo que merece ser contado. El título nos promete algo grande, algo que nos dejará sin aliento, y eso es exactamente lo que sucedió. Vamos a reconstruir los hechos, a sentir la emoción que envolvía ese momento y a entender la profundidad de lo que Halil hizo por Esla. A veces en la vida, los gestos más sencillos son los que más significan, los que quedan grabados a fuego en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y lo que vamos a presenciar hoy es la pura manifestación de ese amor, de esa gratitud, de esa conexión que trasciende lo material. Para poner un poco de contexto sin entrar en demasiados detalles que podrían arruinar la sorpresa, pero sí lo suficiente para que comprendan la magnitud de lo que vamos a relatar, hablemos de la relación entre Halil y Esla. No se trata solo de una amistad o de un amor romántico convencional. Hay una historia detrás, una conexión que se ha forjado con el tiempo, con experiencias compartidas, con apoyos mutuos. Y en este caso particular, Esla se encontraba en un momento delicado. Podría ser una situación de dificultad, un momento de gran necesidad, un sueño que parecía inalcanzable, o simplemente un anhelo profundo que llevaba guardado. Sea cual sea la circunstancia, era un punto crucial en su vida, un instante en el que necesitaba sentir el respaldo de alguien importante, de alguien que realmente la conociera y la valorara. Y ahí es donde entra Halil. No solo como un espectador pasivo, sino como un protagonista activo dispuesto a hacer lo imposible. El título nos anticipa un emotivo gesto. ¿Qué puede ser más emotivo que hacer algo que cambia la perspectiva de alguien, que le devuelve la esperanza, que le demuestra que no está solo? Halil no se limitó a palabras de aliento, a un abrazo o a una simple muestra de cariño. Él decidió ir mucho más allá. Y aquí es donde la narrativa se vuelve realmente fascinante. Imaginen la escena. Esla está pasando por un momento que la tiene un poco abatida, o quizás ilusionada pero necesitada de ese empujón final. Y de repente, sin previo aviso, aparece Halil. No con un regalo cualquiera, no con algo trivial. El gesto que protagoniza es algo que demuestra una profunda comprensión de Esla, de sus deseos, de sus necesidades más íntimas. Quizás se trataba de algo que Esla había mencionado de pasada, algo que consideraba imposible, o algo que significaba el cumplimiento de una meta personal importante. Y Halil, con una atención que raya en lo extraordinario, lo escuchó, lo guardó y se puso en marcha. El detalle que hizo que este gesto fuera tan impactante fue la planificación, la dedicación y, sobre todo, el conocimiento que Halil tenía de Esla. No fue una decisión impulsiva. Fue algo pensado, meditado, y ejecutado con una precisión que revela un nivel de compromiso y afecto muy profundo. ¿Cómo se preparó Halil? ¿Cuánto tiempo le dedicó? ¿Qué obstáculos tuvo que superar para que este gesto fuera una realidad? Estas son las preguntas que nos ayudan a dimensionar la magnitud de lo que ocurrió. Pensemos en las posibles interpretaciones de este gesto. Podría ser la materialización de un sueño de Esla, algo que siempre había querido pero nunca pudo conseguir por sí sola. Tal vez un viaje a un lugar que siempre anheló conocer, la adquisición de algo que le permitiría desarrollar su pasión, o la solución a un problema que la aquejaba. O quizás, y esto es lo que lo hace aún más emotivo, podría ser algo intangible pero de un valor incalculable, un acto de apoyo incondicional, una demostración de fe en sus capacidades, un recordatorio de lo mucho que ella significa para él. Lo que es crucial entender es que este no fue un acto de ostentación. No fue para buscar reconocimiento. Fue un acto puro de amor, de amistad, de conexión. Y por eso, precisamente por eso, dejó a Esla sin palabras.
Imaginen el asombro, la incredulidad, la emoción pura al darse cuenta de que alguien había invertido tanto tiempo, esfuerzo y sentimiento en hacerla feliz, en hacerle la vida mejor. Es ese momento en el que las palabras sobran, en el que el corazón habla por sí solo. Podemos especular sobre los detalles específicos, pero la esencia del mensaje es universal. Se trata de la importancia de estar ahí para las personas que queremos, de escuchar sus anhelos más profundos y de, cuando es posible, hacerlos realidad. Alil demostró que conoce a Esla a un nivel que pocos logran alcanzar. Entendió lo que ella necesitaba, quizás incluso antes de que ella misma se diera cuenta plenamente. Y actuó. Este tipo de gestos nos recuerdan la belleza de las relaciones humanas. En un mundo a menudo acelerado y superficial, estas historias nos devuelven la fe en la bondad, en la generosidad y en la capacidad del ser humano para conectar a un nivel profundo. Esla, al recibir este gesto, no solo obtuvo un objeto, una experiencia o una solución. Recibió una inyección de amor, de esperanza, de Bledaschen. Recibió la certeza de que es vista, valorada y querida. Y eso, amigos míos, es invaluable. A menudo pensamos en los grandes gestos heroicos, en las hazañas extraordinarias. Pero la vida está tejida con hilos más sutiles, con actos de amor cotidianos que, cuando se juntan, crean un tapiz de relaciones sólidas y significativas. El gesto de Alil a Esla es un ejemplo brillante de esto. Es una lección sobre la empatía, sobre la atención al detalle y sobre el poder transformador de un corazón generoso. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, a ser mejores oyentes. A prestar atención a esas pequeñas cosas que nuestros seres queridos mencionan, a esos sueños que guardan en secreto. Segundo, a ser más proactivos en demostrar nuestro afecto. No esperemos a que las circunstancias nos obliguen, actuemos por iniciativa propia para hacer feliz a quienes nos importan. Y tercero, a valorar estos gestos. Cuando alguien hace algo especial por nosotros, tómense un momento para apreciarlo, para agradecerlo, para reconocer el esfuerzo y el sentimiento que hay detrás. La reacción de Esla es la clave de la magnitud del gesto. Que la dejara sin palabras indica que superó todas sus expectativas. No era algo que ella hubiera anticipado, ni siquiera en sus sueños más optimistas. Fue una sorpresa mayúscula, cargada de emoción. Y es precisamente esa sorpresa, esa emoción genuina, lo que hace que historias como estas resuenen tan profundamente en nosotros. Ahora, para ir concluyendo, volvamos a los puntos clave de esta conmovedora historia. Hemos hablado de la profunda conexión entre Alil y Esla, de cómo Alil, con una atención y un amor extraordinarios, decidió ir más allá para hacerle a Esla un regalo o una acción que la dejó literalmente sin palabras. Hemos destacado la importancia de la empatía, la proactividad y la apreciación en nuestras propias relaciones. Este gesto no fue solo un acto de generosidad, sino una demostración palpable de lo que significa conocer y amar verdaderamente a alguien. Fue un recordatorio poderoso de que los actos más significativos a menudo provienen de la comprensión profunda y del deseo sincero de hacer feliz al otro. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta historia les haya inspirado tanto como a nosotros. Ha sido un placer compartirla con ustedes. Antes de que se vayan, me gustaría mucho saber qué opinan. ¿Han vivido alguna experiencia similar, ya sea dando o recibiendo un gesto así de emotivo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y responderles. Si les ha gustado este vídeo y creen que merece ser compartido, por favor, denle a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.